Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Dani Cultura. Y cuando escuchamos esto de Me cago en tus muertos, Tirso, ya sabéis que va a tocar hablar, a ponernos al día la comunidad y yo y la comunidad, en donde doy voz a los comentarios que se van produciendo aquí y allá, ya sea en los contenidos del canal del YouTube o del propio podcast o en el grupo del Telegram y cosas así. Y realmente muchas veces pienso que es el contenido, la manera de hacer episodios que más me gusta, la verdad, porque bueno, además me resulta muy fácil, porque es hablar sin más, no me preparo nada, porque es pura improvisación. De hecho, salvo 4 anotaciones que me hago, va todo para adelante. Y hoy no va a ser una excepción. Pero además me gusta, bueno, ya sabéis que siempre leo todos vuestros comentarios. Y me gusta, aparte de leerlos, contestarlos. Los contesto creo que todos. Y si se me ha pasado alguno, disculpadme porque no me habrá saltado la notificación, porque a veces pasa eso y demás. Así que sin más dilación, voy a empezar haciendo algún tipo de comentario acerca de precisamente eso, los comentarios que me vais dejando en un vídeo, concretamente el de vermicompostaje. ¿Qué tal están las lombrices? Ahí os cuento, para poneros un poco en contexto, cómo han ido las lombrices a lo largo del verano. Aunque es verdad que ese vídeo creo que lo grabé como en agosto, o sea que faltaba todavía parte del verano. Y bueno, os tengo que decir que van bien, están fenomenal. Están fantásticas. Bueno, pues las lombrices, cuando llega a una temperatura a partir de 18 o 19 grados, eso empieza a coger una velocidad increíble de reproducción y claro, tienen más actividad y comen mucho más. Y entonces hay que estar más pendientes de pues alimentarlas, que no les falte alimento, que la humedad no se pase. Claro, a mayor cantidad de alimento que se les aporta, que normalmente pues eso suele ser restos de cocina, en plan verduras, frutas, cosas así, y además hay muchos de esos alimentos veraniegos que tienen un contenido de agua muy elevado, un porcentaje acuoso muy grande, pues ahí se nos puede ir la mano con la humedad de dentro de la vermicompostera y empiezan a surgir problemas, pudriciones, aparición de gusano blanco, que en principio no es malo, pero es un indicativo. Es un indicativo que nos habla de exceso de humedad y cosas así. Entonces, bueno, hay que estar más pendiente. Por ejemplo, poneros el caso, en enero, yo igual he hecho un día de comer a las lombrices y no les he hecho hasta dentro de un mes o más. Además, en mi caso, les suelo aportar sobre todo pozos de café y cosas así, porque después el resto de la materia orgánica lo he hecho en la vermicompostera. Además, este tipo de vídeos me gusta mucho a pesar de no ser los que mayor audiencia tengan. Y es verdad que no sé en qué contenido, creo que en un episodio del podcast, creo que en ese que os he presentado de los 3 clanes, en el que estoy contando la historia de 3 clanes, uno de lobos, otro de neandertales y otro de Homo sapiens, que digamos que se juntan en un mismo territorio y ahí hay una trama
Una trama que ya os he dicho que simplemente es la presentación, pero tengo escritas varias cosas. Y más que tengo que escribir, pero no me da la vida a veces. Y bueno, yo adelanté de trabajo en verano este año, que he tenido tiempo, porque he estado y sigo un poco fastidiado de las piernas. Precisamente esto me da pie también para hablar de otra cosa, porque aquí siempre se habla de permacultura, cuidado de las personas, cuidado del planeta y un reparto justo. Ya sabéis que esas son las 3 éticas permaculturales. La sanidad pública es uno de los mayores tesoros que tiene este país, en este caso España, para la gente que me esté escuchando desde otras partes del planeta, que también ocurre, de Latinoamérica, hay gente de Austria incluso, Estados Unidos, México, Norteamérica también, pero bueno, ya sabéis, de todas esas partes del mundo, incluso de Filipinas, bueno, en fin, de varias partes del mundo, Australia, escuchan cositas de Danicultura. Me parece una cosa increíble, por cierto. La cuestión es que aquí en España tenemos una sanidad pública que no pasa quizás por su mejor momento, pero sigue existiendo y sigue cubriendo unas necesidades de cuidado precisamente de las personas que como sociedad deberíamos de tener como, no sé, como oro molido, amigas y amigos. Y claro, ¿qué pasa? Que yo realmente sigo con problemas en las piernas, a pesar de que me veáis chispeante caminando por ahí, porque en realidad no estoy tan chispeante y además es que es lo que tengo que hacer, caminar. Lo digo para gente que me ve, que sé que me ven. Desde aquí un recuerdo y un saludo para todas esas personas que me ven caminar y que puedan pensar, ay, mira Dani cómo camina. Dani no está bien y además Dani tiene que caminar. La cuestión es que ese tipo de vídeos, no son de los más vistos, pero son de los que más me gustan. Y hay gente que lo ve. Porque, por ejemplo, Antonio Chatolín, hola Antonio, comenta: buenas tardes, Dani. Muy guapas tus lombrices. Se nota que te apasiona. Efectivamente, Antonio. Se nota que me apasiona y es que me encanta este tema del vermicompostaje. Porque además es algo que se puede hacer en un piso. Porque yo, por ejemplo, vivo en una casa dentro de la ciudad, pero bueno, es una casa y no tengo vecinos arriba y abajo, pero sí en los laterales. Pero es verdad que tengo un pequeño garaje en el que, pues las puedo ahí amontonar en alguna zona, es más cómodo, es verdad. Pero en un piso que tengamos una terraza, por ejemplo, bien cubiertas, tampoco ocupan mucho porque se hacen en cajas de polispán, y no ocupan y se puede hacer. Y ahí se ve como el proceso de cómo la materia orgánica, los desperdicios, se convierten en una materia prima que podemos utilizar y es muy interesante, sobre todo si tenemos niñas o niños en casa pequeños que ven ese funcionamiento de lo que pasa en la Tierra en realidad. Y pues es algo muy interesante. Y Jairo, de Entomopatía con Jairo, canal al cual os debéis de suscribir, comenta aquí: se ven bien, ojo esos colémbolos, qué trabajo hacen. Se ven un montón a simple vista. ¿Cómo mola el vermicompostaje? Bien lo de los cocones, que es síntoma de que todo va de lujo. Me encantan estos vídeos, Dani. Son súper útiles para el manejo de lombrices en casa. Efectivamente, eso es lo que dice Jairo, es lo que yo también digo. Porque es que yo los veo como una cosa muy útil para que alguien en su propio hogar, sea el que sea, lo pueda llevar a cabo, y realmente es algo muy educativo si hay niñas y niños en casa y en fin, es algo súper positivo. Y como dice Jairo, si ya estáis empezando a darle fuerte al tema del vermicompostaje, si veis la aparición de cocones, que son los huevos, en ese vídeo también os enseño algunos, son como un huevín de color ámbar, pequeño, pues será de 1,5 milímetros, 2 milímetros quizás. Si aparecen, eso es que se están reproduciendo, y si se están reproduciendo es que les va bien. Y después también ocurren cosas con esto del vermicompostaje. Hay veces que pues tenemos un problema y mueren o lo que sea. No hay que desfallecer. Ocurren, pues a veces cometemos fallos o a veces no sabemos lo que pasa. De hecho, a mí me pasó, ya que os lo dije aquí hace mucho tiempo, una de mis vermicomposteras la estaba llevando a cabo con lombrices de tierra normales y corrientes de las que iba cogiendo en el jardín. Que no son exactamente, son todas de la misma familia más o menos, que son de las que están por la parte superficial del suelo. No me acuerdo, ¿cómo se llamaban ese tipo de lombrices? Epígeas me parece que son. Lombrices epígeas son las de la capa más superficial, que son las más interesantes para el vermicompostaje, porque las vermicomposteras simularían un poco la parte superficial del suelo.
Pues esto lo estaba llevando a cabo así. ¿Y qué ocurrió? Pues que un día fui a echarles de comer y no había ni una. No se habían escapado. Murieron todas. No había rastros porque al final las lombrices pues no, bueno, son pues eso, unos animalejos muy efímeros a la hora de descomponerse. Y de repente les eché de comer, pues fui a las 3 semanas o al mes y no había ni una. No sé qué pasó, realmente no sé qué pasó. Aproveché esa vermicompostera para echar otro núcleo cogí un puñado de una de las otras vermicomposteras, lo eché ahí y continuó, ya con lombriz roja californiana. Pero esas otras murieron. Y entonces Alejandro Méndez, un clásico del canal, miembro del canal, haceos miembros aquí en el YouTube por 1,99, a mí me vais a ayudar. Sobre todo me vais a ayudar dándole al like, hypeando los vídeos, comentando y etcétera, y etcétera. Pero además Alejandro es un mecenas. Muchas gracias, Alejandro. Pues comenta, me encanta ver cómo progresan tus lombrices y cada vez más vermicomposteras que tienes. Enhorabuena, a ver si vuelvo a empezar yo con las mías. ¿Por qué dice esto de a ver si yo vuelvo a empezar con las mías? Porque Alejandro tuvo un problema de este tipo. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues no sabemos muy bien lo que le pasó, pero pasó. Entonces nada. Y además, ya te lo he dicho, Alejandro, si necesitas un núcleo te lo mando. Te lo mando por correo, como a mí me lo mandaron en su momento. Una bolsa llena de mierda de vaca y lombrices. Y así empezó todo. Así que si lo necesitas, me avisas. Y aquí también comentó El Lombricero, un canal en YouTube al cual os recomiendo que os suscribáis porque también, como su propio nombre indica, os va a dar muchos trucos y muchos consejos buenos, además de, de muchas cosas y en concreto también de tema de lombrices, vermicompostaje, suelo y etcétera. Y me comentó que yeah. Y unas lombrices de emoticono y genial. Y otro canal del Huerto de Nietzsche, el Huerto de Nietzsche es otro canal, también es mecenas de Danicultura, y más que leer el comentario, él ya está cosechando y además también ponía aquí una cosa muy interesante. Bueno, os lo voy a leer porque es muy interesante. Hola Dani, ya empezamos a recoger humus. Él se sitúa en Asturias, en Gijón en concreto. En concreto dice, de las composteras que nos dio Cogersa, consorcio que gestiona la basura en Asturias. De hecho, nos presentamos a un concurso de compostaje y ya somos finalistas. Con esto ya conseguimos que nos analicen el humus y a lo mejor algún premio, pero bueno, con que nos lo analicen ya nos vale. Aquí hago un inciso. Qué interesante analizar el humus, porque es verdad que según las cosas que le aportes, pues tiene unos componentes u otros. Siempre es positivo, pero muy interesante. Continúo con el comentario. En esas composteras de 300 litros, ojito a esto, echamos los restos vegetales de casa, cartón, periódicos, pozos de café nuestros y de un bar, algo de cucho, que es como se conoce el estiércol ahí en Asturias. Y yo también lo conozco así, aunque no sea de asturiano. Sacaríamos unos 200 litros de momento. Y esperamos sacar en breve otros 200. Las lombrices ya se han reproducido bastante y se aceleró la producción. La verdad es que lo hacemos con ilusión y nos complace mucho ver el humus. Entiendo tu gusto por la lombricultura. A mí me encantan estos vídeos, que conste. Saludos. Pues muchas gracias, Jorge, porque, jolín, la verdad es que vaya historia esta ahí en Asturias. Se está haciendo una gestión formidable. Seguro que hay más problemas, pero la verdad es que ya veis lo que nos ha escrito y nos ha compartido aquí la experiencia Jorge del Huerto de Nietzsche. Me parece algo muy, muy, pero que muy interesante. Y ahora, sin más dilación, vamos a abrir los comentarios de otro vídeo, de esos que también me gusta mucho hacer, de historias de la naturaleza, esos pequeños documentales que hago con ayuda de mi cámara de fototrampeo, que voy poniendo aquí o allá. Normalmente casi siempre la pongo en el mismo sitio, salvo cuando voy a dar paseos por algún otro lado, que aprovecho, lo dejo ahí y pues cuando coincide pues la recojo y a ver qué hay. Y hay veces que encuentro cosas muy, muy guays que ya os enseñaré en próximas fechas, no tardando. En este vídeo os hablo de el infatigable corzo macho. Y es que un corzo hizo saltar muchas veces, la cámara de fototrampeo. ¿Y por qué lo hizo saltar tantas veces? Por un lado, porque la situación estratégica de la cámara de fototrampeo era fantástica, porque estaba justo delante de un punto de agua. Y en verano, pues los puntos de agua escasean. Si encuentras un punto de agua en el monte y te gusta esto del fototrampeo, si pones ahí la cámara,
vas a encontrar cosas increíbles. Bueno, no os voy a adelantar nada, pero bueno, ya os enseñaré dentro de una temporada no muy lejana cosas increíbles. Bueno, pues ahí, ¿qué ocurre? Que en la época de verano, julio, finales de, junio, también junio, julio, agosto quizás, ¿quién está en celo? Los corzos. ¿Y quién va a tope? El corzo macho. Va a tope. Ahí os explico un poco cómo es el funcionamiento de estos animales. Los corzos, imaginaos, tienen me lo invento, me voy a inventar el dato. Tienen un territorio que cubrir, digamos, de 100 kilómetros, no, igual es mucho, 50 kilómetros cuadrados. Bueno, vamos a inventarnos el dato. 50 kilómetros cuadrados. Esto cogerlo con pinzas, pero es para que entendáis cómo funciona un poco. El macho tiene 50 kilómetros cuadrados, pero las hembras es mucho menos. Y van de manera solitaria estos animales, no se reúnen en rebaños, como pueden hacer los ciervos o algo así. No, los corzos son individuales, van muy a su bola, salvo las hembras que comparten mucho más tiempo con las crías. Igual pues les aguantan y entonces les veis de 2 en 2 o lo que sea. Suelen ser madre e hija o hijo o lo que sea. Pero el macho va solo y la hembra, como quien dice, también, solo que va acompañada de las crías del año anterior. ¿Qué ocurre? Que si el macho, imaginémonos que tiene un radio de acción de 50 kilómetros cuadrados, la hembra lo tiene de menos, imaginaos, de 20. Pues dentro del territorio del macho, pues hay varias hembras. Puede coincidir que haya 3 o lo que sea. Y entonces él las persigue infatigablemente. Y claro, como está tan a tope, pues persigue muchas cosas. Y además los corzos, a pesar de que sea el ungulado más pequeño que hay en la península ibérica, tiene más malas pulgas de lo que podemos pensar, y en ese vídeo se ve algunas cosas, como por ejemplo, y aquí comenta César Horna, otro clásico del canal, y comenta: no me hubiera yo imaginado a un corzo persiguiendo a un zorro. ¿Cuántas cosas aprenden contigo, Dani? Gracias, César. Es interesante conocer lo que esconde el bosque. Saludos. Pues realmente ofrecer algún tipo de conocimiento es una idea del canal, es una de las ideas, y me alegro que a ti te aporte. Y efectivamente, claro, con la cámara de fototrampeo, sobre todo si la dejas mucho tiempo allí, esta cámara pues llevaba en el mismo punto igual 3 o 4 meses. Entonces los animales ya se han acostumbrado y ya saben que no hace nada y que no pasa absolutamente, es una cosa inocua para la fauna. Entonces, claro, se ve que tienen como un comportamiento mucho más natural. Y entonces en ese vídeo, que os recomiendo que vayáis a verlo, pues se ve como, además no era el corzo macho, era una hembra. Había un zorrín ahí bebiendo agua y de repente, ¡fum!, apareció una corza y empezó a perseguir al zorro. Porque los pobres zorros a mí me dan una penina, porque claro, fijaos, el zorro es un oportunista, es un animalejo que claro, que se tiene que buscar la vida pues comiendo ratonines, que son presas muy difíciles de capturar y además las tiene que compartir con mogollón de otros depredadores, como la serie de mustélidos que hay por ese bosque, como por ejemplo comadrejas. Hay también alguna marta, todavía no la he pillado, pero sé que hay. Después está la garduña, aves rapaces que comen los ratones y después también tiene que compartir, bueno, y todos los demás también lo comparten, pero bueno, el zorrín también. Pero es que además el zorro se ve atacado por ser humano, porque sí, porque es así, tiene muy mala prensa, pero en realidad controla, pues imaginaos, yo que el año pasado en el huerto tuve infinidad de topillos, ojalá se hubiese instalado una familia cerca del huerto de zorros, porque me hubiese arreglado bastante problema. Los lobos también van a por ellos, porque es como un competidor y les dan caza, y se los comen, claro que sí. Y en fin, más, bueno, incluso águilas reales, que por ejemplo en la montaña de León hay águilas reales, se comen a los zorros, porque las águilas reales son un pájaro increíble. Pues a un zorro, igual un zorro macho adulto no le echan mano, pero un zorro, una cría ya grande, también pueden echar la mano perfectamente. Así que efectivamente en el monte pasan infinidad de cosas que a mí me apetece pues traeros aquí. Y Mark Tatanka, otro canal, al cual os invito a que os suscribáis, aunque después vamos a hablar de Centeno, probablemente, y hablaremos de Mark. Comenta que qué interesante estos vídeos. La vida secreta del bosque es maravillosa y efectivamente lo es. Y él bien lo sabe, Mark, porque su huerto, cuando vayáis a su canal a verlo, veréis dónde lo tiene, está prácticamente en medio del monte. Y claro, Mark, por ejemplo, convive con jabalíes. Y a los jabalíes los tiene controlados con un pastor eléctrico, que me parece que no lo tiene conectado. Sencillamente es como... Bueno, pues así como ellos ya lo ven y bueno, pues se ve que lo conocen. Se ve que alguna vez le ha dado el chispazo.
E insisto, otro canal al cual debéis de suscribiros, aparte del de Marc, es Fototrampeo Cántabro, que como su propio nombre indica, y ya sabéis que les he mencionado más de una vez, a José Amarga, saludos amigos, pues tienen un canal muy guay que hacen fototrampeo en Cantabria y comenta: fantástico vídeo, Dani, sobre la vida del corzo y el chivato del monte, el arrendajo. A mí me lo cuenta todo, quién va y quién viene. Y efectivamente es que en un vídeo de los que comparto en este pequeño documental, muestro cómo aparecen unos arrendajos y aparece también un corzo. Bueno, se combinan ahí varias especies en el mismo momento, incluso una garduña, que es un vídeo para mí muy especial porque normalmente en el fototrampeo captas pues un jabalí. Vuelve a saltar, captas un zorro, un corzo, puede que incluso un lobo, ya lleva alguna de las sorpresas que ya os mostraré. Bueno, ya os lo he dicho, así que quien quiera imaginar, que imagine. O cosas así, pero normalmente solo grabas especies de manera individual. Pero tengo ahí un vídeo en el que he capturado ¿qué era? Arrendajo, corzo y garduña. Efectivamente, esas 3 especies. Y ahí se ve uno de los comportamientos del arrendajo, que es uno de los chivatos del bosque, porque tú vas por ahí tranquilamente y empieza a graznar, empieza a dar unas voces increíbles y te delata por completo. Pero si estás sentada o sentado en el bosque, pues haciendo un pequeño acecho para sacar fotos o sencillamente con los prismáticos, pues hay veces que si llevas un rato, una hora igual sentada o sentado en una buena posición cómoda que te permite estar tranquila y tranquilo disfrutando de lo que ocurre en el bosque, y empieza el arrendajo a dar voces, ajustaos los prismáticos, encended la cámara porque seguramente hay un bichejo cerca de vosotras y vosotros. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Después de este pequeño anuncio, pasamos a otro contenido de Dani Cultura, y en este caso es un episodio del podcast que se llama Cuento de los 3 clanes. 3 clanes y un territorio, del cual ya os hablé antes, os comenté un poquitín por encima. Y os quiero hablar un poco de la idea de esto. La idea, es combinar pues 3 clanes, de ahí el tema, Cuento de los 3 clanes. 3 clanes que yo considero que están más entrelazados de lo que pueda parecer. Va un poco por esta idea, esto que ocurre a día de hoy, esa fobia que se le está cogiendo, bueno, ya la tiene desde hace siglos, ¿no? Los lobos. Los lobos y el ser humano pues tienen problemas de convivencia, y donde se combinan ambas comunidades pues hay problemas. Ya sabéis, en prensa hay muchas cosas, y la prensa muchas veces está comprada por muchos lobbies pues de ganaderos, o hay muchos intereses ahí, o caza o lo que sea. Y los lobos en realidad tienen un valor ecosistémico de primera magnitud. Sin lobos habría muchísimas más enfermedades, por ejemplo en el ganado doméstico, pero muchísimas más. La sarna se extendería como la pólvora porque los lobos comen un animal sarnoso antes que un animal sano, muchos parásitos, etcétera. Además, pues por ejemplo, habría más tuberculosis, cosas así. Esos animales se los comen los lobos, y además también comen carroña. En fin, tienen un valor medioambiental increíble, e incluso también afectan a cómo crecen los bosques, porque si los animales herbívoros, ya no solo domésticos, sino los silvestres, no tuviesen ese miedo, y aquí entra ese tema de la ecología del miedo, si no tuviesen ese miedo, pues podrían pastar a sus anchas sin tener que hacer un efecto rebaño, que se conoce así, el efecto rebaño. ¿Y qué ocurre?
que, bueno, pues dejarían todo absolutamente desnudo de forraje, no crecería ni un triste árbol, y etcétera. Aquí se combinan muchas, hay más cosas de por medio, ¿no? Ese tipo de situaciones, de cómo se desarrolla un bosque o o un territorio estepario, lo que sea, hay más cosas. Pero bueno, los lobos contribuyen a eso. De hecho, ahí está el ejemplo de Yellowstone. Entonces, eso es muy extremo porque no había ni un lobo, se lo cargaron todos, y entonces incluso se cambiaron el curso de los ríos cambió. Hasta ese punto. Hay un episodio del podcast de Danicultura que podéis ir a escuchar, en el cual hablo de eso, de Yellowstone y la ecología del miedo. Id a echarle una ojeada. Y si no, bueno, hay muchísimas cosas, mucha bibliografía al respecto. Pero, como digo, en realidad pienso que los lobos y el ser humano tienen más cosas en común de lo que quizás pueda parecer. Porque somos depredadores apicales, el ser humano y los humanos en general, porque los neandertales eran humanos igual que nosotros, lo que pasa que de otra especie, de la especie neandertal, y nosotros somos humanos de la especie sapiens. Somos humanos, como el habilis, etc. Humanos todos. Pues los humanos y los lobos tenemos muchas más cosas en común de lo que parece. Lo que pasa que, por ejemplo, Neandertal yo creo que era una especie humana que estaba más conectada con la naturaleza. Bueno, como el primer sapiens, hasta que, bueno, pues en el Neolítico ya empezamos con el tema del cultivo, la ganadería y demás. Ahí ya cambió toda la película por completo. Y ahí empezamos a reproducirnos como las lombrices en verano, enlazando varios vídeos. Pero creo que tenemos muchas, como digo, tenemos muchas cosas, más cosas en común que bueno, pues que no, vamos, eso, lo contrario que no me sale. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero que lo veamos de una forma u otra. Somos depredadores apicales, como digo, somos clanes familiares, al final somos de clanes familiares, nuestra familia, nuestro rollo, nuestra relación, nuestro territorio. Entonces quiero ahí como combinar ambas, todas estos clanes, pues quiero que tengan unas relaciones y tal. Bueno, está bien. Además, a mí también hace muchos años que leí ese libro, El clan del oso cavernario, pues es un libro que a mí me encantó. Me gustó mucho. Y además, por ejemplo, aquí comenta, por ejemplo, Alejandro Méndez, y dice: he vuelto a recordar las películas de los cavernícolas y dinosaurios que veía cuando era crío. Qué sensación más buena. Gracias, Dani. Es que es verdad que, y no sé si fue en el iVoox que me comentó alguien que como que también le había, o en el canal del Telegram, no recuerdo, que le había como desbloqueado recuerdos. Jairo me parece que lo comentó, de ese tipo de historias de las que se hablaban. Bueno, me alegra que haya desbloqueado ese tipo de recuerdos a mucha gente. Y también a mí hay una serie de programas de radio, porque de Félix Rodríguez de la Fuente se conoce mucho El hombre y la tierra, un programa de televisión. Pero es menos conocido un programa de radio que se llamaba La aventura de la vida, que estuvo en antena muchos años. Yo creo que estaría 3 años por lo menos, bueno, o más, no sé, estuvo muchísimos años. Yo creo que empezó a emitir en el 75, quizás aquí alguien me pueda ayudar. En el 75 igual dejaron de emitirlo, pues igual cuando se empezó a meter más a fondo con el tema del hombre y la tierra ya no le daba la vida a este hombre. Y entonces ahí tenía como unas historias que se llama Cuento de Lobos. Y ahí he hablado de una, digamos, pues eso, una historia de una pareja de lobos que tuvieron un enfrentamiento con los mastines de un pastor. Bueno, es una historia increíble, muy interesante, y que podéis encontrar en RTVE Play Audio, y ahí vais al programa de La aventura de la vida y lo encontraréis. Bueno, aparte de muchísimo contenido, que para mí es una maravilla. Encima a mí me gusta la radio, me gusta Félix Rodríguez de la Fuente, pues ¿qué más puedo pedir? Los he escuchado todos. Entonces, bueno, es interesante. Y esta es lo que quiero pues contar en esto pues en este contenido de Danicultura, de El cuento de los 3 clanes. Tengo escritas ya otros 3 o 4 episodios. Tengo que seguir avanzando en la historia, porque les pasan cosas, les pasan cosas muy guays. Y para ir finalizando, media horita llevamos,
Los preparativos del centeno se demoran y efectivamente los preparativos del centeno de mi abono verde se demoran. ¿Por qué? Porque no está lloviendo. No está lloviendo. Y esto lo estoy grabando, hoy es día 17, esto se publica mañana, así que más actual no puede ser. Y sigue sin llover. Creo que para el domingo, el día 19, ya empiezan a dar algo de lluvias y son bienvenidas, porque salvo alguna tormentilla que ha caído en la montaña y tal, por aquí por León, zona de Ribera, no ha llovido. Igual algún chaparrón, algún día que he ido al huerto a ver cómo va el tema, veo que el terreno está marcado de gota de lluvia, pero bueno, poca cosa. Vamos, no ha hecho ni un triste charco, ninguna lluvia. O sea, en realidad no ha llovido. Entonces es un problema de cara a preparar el terreno, porque yo nunca he querido hacer mucho esfuerzo en el huerto, pero ahora tampoco es que pueda hacer mucho. Porque como insisto, como empecé a hablar en este episodio, yo todavía no estoy fino de las piernas. Entonces, bueno, pero la cuestión es que no hago esfuerzos, muchos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de no querer hacerlos, pues nunca, por el momento actual mío, personal, es algo que yo siempre insisto a la gente que empieza a hacer huerto, que en realidad el huerto se puede hacer sin mucho esfuerzo. Solo hay que observar, solo hay que utilizar las cosas a nuestro favor, como por ejemplo una lluvia. Pues una lluvia te ablanda el suelo y entonces ahí puedes descompactarlo un poco de manera somera y ahí pues ya pues puedes empezar a sembrar el centeno, que es lo que quiero hacer y demás. Pero como no ha llovido nada, pues todavía no lo he sembrado. Y es un cultivo que quiero hacer pues para enriquecer el suelo. ¿Por qué no sacar algo de grano para poder hacer pan o por lo menos alimentar a la masa madre? Y bueno, que al final siempre te va a dar conocimientos y a mí eso sí que es una cosecha buenísima. Y aquí @bancal de Daniel Belenguer comenta, y por cierto, suscribíos a su canal, que también tiene un canal, aquí me sigue mucha gente guay. Y Daniel tiene un canal de esos que a mí me gustan. Habla de fototrampeo, habla de huerto, habla de naturaleza, de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene un blog en el cual hace pequeños comentarios que a mí me gusta mucho leer de vez en cuando. Y comenta: cuando no llueve allí, llueve aquí en el Mediterráneo. Claro, ahora, y esto es un inciso que hago yo, ahora claro, empieza la gota, o ya lleva tiempo, de hecho ha habido inundaciones ya, como la lamentable inundación tristísima que hubo el año pasado en Valencia, muy mal gestionada, y hasta ahí puedo leer para no meterme en más tema. Claro, ahora empieza pues eso, a bajar algún desprendimiento de aire frío del norte, se combina con el excesivo calor que hay en la zona mediterránea y entonces, pum, gotas frías, tormentas. Y aquí también acá hay alguna tormenta, pero no tantas como allí. Y comenta Daniel que cuando no llueve allí, es decir, aquí, llueve allí en el Mediterráneo. Yo tuve suerte y sembré abono verde que me quedaba. A los días llovió bien, así que habrá buenas coberturas en poco tiempo. Suerte. Muchas gracias, Daniel. Eso es lo que yo espero que aparezca aquí. Y aquí comenta Rafael Rico Ríos. Muchas gracias por tus comentarios. Siempre son bienvenidos, Rafael. Y dice: yo, igualmente, aunque no llueva, echo las semillas de abono verde. Lo que pasa que después las rastrilla un poco para que no se queden al sol o como alimento para los pájaros. Si pensamos, es lo mismo que pasa en la naturaleza. Las semillas caen al suelo y cuando hay las condiciones ideales germinan. Yo lo hago para agilizar el trabajo, ya que así me puedo dedicar a los bancales de invierno. Un lujo tus vídeos explicativos. Un abrazo para ti. Gracias, Rafael, porque además comentas un manejo que se puede dar. Yo de hecho lo pensé, digo, pues las he hecho, y efectivamente, como dice Rafael, pues cuando se den las condiciones apropiadas, pues ya germinarán. ¿Qué ocurre? Que como le comenta aquí Marc, pensé otra cosa. Aquí Marc responde, según esto, o sea, ese manejo también depende, digamos, según la disponibilidad de semillas que tengas, porque puede que sea un peligro hacerlo así, porque si tienes pocas, efectivamente puede que llegue una bandada de, qué sé yo, estorninos, y en una mañana te las cepillaron enteras. Entonces, claro, yo no quería tampoco perder mucha semilla, a pesar de que la tengo reciente, comprada de este año, y son semillas frescas. Entonces, bueno, me podrían aguantar más, pero porque tampoco veía yo posibilidad de que lloviese. Ya lo había visto, pues
las predicciones que se daban, pues no veía yo que fuese a haber lluvias cercanas a mi siembra. Porque todo esto del centeno me metió en danza mar ya hace tiempo, más de un mes. Entonces, imaginaos si hubiese echado las semillas hace un mes, pues llevarían ahí chamuscándose las semillas, porque encima es que ya no solo es que no haya llovido, es que ha habido días de 30 grados ahora en octubre, ¿eh? 30 grados en octubre. Entonces, bueno, pues las semillas hubiesen sufrido, los animales además ahora, las aves, pues están a la que salta, porque también les está... Claro, esto hay que pensarlo también. Las aves y los animales en general, la fauna silvestre en general, ante la falta de lluvias, pues claro, ¿qué pasa? Que hay la otoñada, las nuevas germinaciones, los nuevos brotes no se están produciendo. Entonces, pues andan un poco caninos. Entonces, si les echamos semillas, pues van a tope a por ellas. De hecho, me ha pasado muchas veces porque cuando se siembra algo de césped, pues igual imaginaos, yo tengo alguna calva en el césped, tal, no sé qué, lo que sea, pues esta época es la propicia para echar césped. ¿Qué pasa? Que los pájaros van a muerte. Es una de las razones por las que tengo yo también comederos de gorriones en casa, porque se centran en el comedero y no se centran en las semillas del césped. Aunque también va siempre algún pajarín a picotear. Pero cosas de la vida, estamos rodeadas y rodeados de fauna silvestre, de vida, nosotros mismos y nosotras mismas. Somos naturaleza. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos. ¿Cómo me gusta este tipo de contenidos de Dani Cultura? La verdad es que me gusta porque empiezo a leer vuestros comentarios, una cosa me lleva a la otra y la otra a la una, y tengo que cortarme porque si no empiezo a hablar y esto se demoraría horas y horas. Así que una de las mejores maneras con las que podéis ayudar al canal es dejándome comentarios allá donde podáis en iVoox, en ¿cómo se llama esto? En Spotify, en el YouTube, hypeando en el tema del YouTube, like, suscribiéndoos, todas esas cosas. Pero crear comunidad para mí es lo mejor que estáis haciendo porque es un regalo que la vida me ha dado. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Chao.